Bueno, pues bueno, gracias a todos y a todas por acompañarnos esta mañana de sábado y sobre todo a nuestra moderadora y a nuestros ponentes, a Alejandro y Alberto, para hablar pues de un tema tan importante al fin y al cabo para nosotros como jóvenes y para toda la sociedad como es la fiscalidad. Y un tema en el que pues, la izquierda en general nos hemos tenido que tragar tantos sapos como es el tema de los impuestos. Muchas gracias a todos los que nos acompañáis. Va a ser esto pues una pequeña clase magistral en particular. Ya tengo aquí mi blog para ir tomando notas. Con que, nada, te dejo, Patricia, que moderes este acto y que disfrutéis todos y todas. Buenos días a todos. Para quien no me conozcáis, soy Patricia Cadena, secretaria de Formación, Afiliación y Agrupaciones Locales de Aragón, y voy a moderar la charla sobre justicia fiscal. Lo primero, dar las gracias a todos los asistentes, y el acto va a funcionar de la siguiente manera. En primer lugar, hablará Alberto Querencia, secretario de Economía y Emancipación en Juventudes Sociales de España, y nos hará una breve introducción a la justicia fiscal. Y como abogado explicará el marco jurídico que la ampara. Seguidamente tomará la palabra Alejandro Alcay, secretario de Economía, Ecología y Transportes en Juventudes Socialistas de Aragón, que como investigador predoctoral en Economía por la Universidad de Zaragoza desarrollará de manera más práctica la justicia fiscal, incluyendo ejemplos como los que ha habido toda esta semana en el Instagram de Juventudes. Y para finalizar, abrimos a debate, aunque si existe alguna duda mientras están hablando los ponentes, no hay ningún problema. Podéis levantar la mano y se os dará la palabra. Entonces, Alberto, cuando quieras, puedes empezar. Vale, que me estaba desactivando el silencio. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todas y a todos por permitirme estar con vosotras y con vosotros hoy aquí. Y muchísimas gracias también a Dani, a vuestro secretario general, al que aprovecho también para felicitarle oficialmente por ya ser secretario general de las Juventudes de Aragón, esta vez ya sin problemas. Y también muchas gracias a Alejandro por el trabajo hecho y a Patricia por la presentación. Y bueno, como ha dicho Patricia, daremos ahora paso a una explicación más jurídica de justicia fiscal para que luego en el turno de Alejandro pues las cosas, los conceptos que él pueda comentarnos sean más fáciles de captar para todos. Y entonces esto se va a hacer desde el punto de vista de un plano jurídico en el que se explicará pues por encima un poco cómo está montado al fin y al cabo el sistema tributario español y cuáles son las normas que lo recogen y cómo es el reparto de este sistema tributario entre las comunidades autónomas y el Estado, ¿vale? Entonces, este plano jurídico no puede empezar de otra manera sino mencionando la norma fundamental del Estado, que es la Constitución española. El artículo 31 de la Constitución española subraya que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio, ¿vale? Tal y como pone en la presentación. A simple vista vemos el artículo y, bueno, pues se desprende de él que sí, que pues todos tenemos que pagar impuestos porque así lo dice la ley y que lo haremos pues en igualdad de condiciones y dependiendo de lo que cada uno tenga, o tenga más o tenga menos. Pero luego, si vamos desgranando el artículo, pues nos encontramos una serie de principios que son los que rigen el sistema tributario español. Si nos ponemos a desgranar el artículo, podemos ver que hay cinco principios que son los que rigen. El primero de todos es el principio de universalidad, que se desprende de la frase «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos», y esto ha de entenderse como la voluntad que se tuvo a la hora de realizar la Constitución de que todas aquellas personas que se encuentran en el territorio español y realicen actividades económicas, ya sean nacionales o extranjeros, pues contribuyan al sostenimiento de las arcas públicas, de los gastos públicos, y de ahí este principio de universalidad.
El principio de generalidad no se desprende mucho del anterior y con él lo que se pretende es, como dice en la presentación, tipificar como hecho imponible todo acto o negocio jurídico que demuestre capacidad económica. Es decir, toda capacidad económica que se demuestre a la hora de realizar un negocio jurídico o un acto jurídico debe estar subyugado a que se pague un tipo de impuesto o de un tipo de tributo por él. De este principio es curioso porque los juristas, los estudiosos de este artículo dicen que viene a prohibir las bonificaciones fiscales o las exenciones fiscales. Pero bueno, con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, etcétera, pues se ha dejado claro que, bueno, pues sí que se pueden realizar beneficios tributarios por razones de política económica. Por ejemplo, un ejemplo que podríamos poner aquí es que sí, que hay que tipificar como hecho imponible todo acto o negocio jurídico que demuestre capacidad económica, pero, por ejemplo, un gobierno autonómico, como por ejemplo Castilla-La Mancha, ahora hemos aprobado una ley de despoblación, pues va para aquellos que en lugares con mayor incidencia en despoblación, pues abran sus negocios o convivan allí, pues se les va a dotar de unos beneficios fiscales que, gracias a la jurisprudencia, pues se pueden realizar, aunque este principio sea bastante más duro con esas exenciones y bonificaciones. En tercer lugar, tendríamos el principio de igualdad y progresividad, que se desprende de la frase de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad. El propio artículo lo menciona. Y estos dos principios, en uno, vienen a decir que vamos a contribuir a los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica que cada uno tiene. Es decir, si yo y otra persona tenemos la misma capacidad económica, tenemos la misma obligación de contribuir a los gastos públicos de la misma forma, ni uno más ni uno menos. Ahora bien, no es lo mismo que una persona que gana salario mínimo interprofesional, por ejemplo, y otra persona que gana 200.000 euros anuales, pues ahí está la progresividad para evitar que una persona que gana 12.000 euros al año y una que gana 200.000 pues tributen de la misma forma y sostengan los gastos públicos de la misma forma. Pues no sería nada de justo y no tendría nada de progresivo. En cuarto lugar, tendríamos la no confiscatoriedad, la no confiscación, que, bueno, pues viene a decir básicamente que el Estado no puede pedirte más de aquello que sea lo más justo, por decirlo así. Cuando un impuesto o un tributo en general puede tener alcance confiscatorio. Bueno, pues las opiniones suelen ser dispares, pero se podría decir que a lo mejor si te solicitan más del 51% de lo que te tipifiquen como hecho imponible. Sí que es verdad que hay impuestos que pueden llegar cerca, pero yo creo que, vamos, Alejandro, que luego es el que más sabe de ello, creo que ninguno llega a gravar por encima del 51% y a eso se refiere con la confiscación, que no llegue en ningún momento el Estado a poder quedarse con más de lo que no se merece quedar, sino que lo que, de acuerdo con ese principio, pueda solicitarte. Y luego, por último, estaría el principio de capacidad económica, que esto pues quiere decir que tiene que darse una serie de hechos para que te puedan imponer pagar un tributo, una tasa, un tributo especial, un impuesto, y poder contribuir al gasto público estatal con ello. ¿Cuándo se da este principio de capacidad económica? Pues cuando se produce un negocio jurídico que dé pie a que hay esa capacidad económica. Por tanto, con este principio también se prohíbe que se puedan gravar rentas o negocios jurídicos aparentes, ¿vale? O sea, que no existan o que puedan no existir, es decir, tiene que ser algo cierto, algo tangible, y por eso que demuestre capacidad económica y que por eso se pueda tributar por ello, tributar, pagar un impuesto, etc.
Esto a simple vista serían los principios que rigen el artículo 31 de la Constitución española. Son los principios marco por lo que podríamos decir que se basa el sistema tributario español, y luego ya pues lo vamos adornando, de acuerdo, pues como todas las leyes de estatales o autonómicas, pues de acuerdo con la Constitución. ¿Cuál es la ley que rige y que desarrolla este artículo 31? Pues fundamentalmente es la Ley General Tributaria. La Ley General Tributaria es la norma que desarrolla el sistema tributario, de acuerdo con la Constitución española, como os decía, y es básicamente el eje central del ordenamiento tributario, donde se recogen sus principios esenciales y se regulan las relaciones entre la administración tributaria y los contribuyentes. Esto se desprende de su exposición de motivos, que es la que menciona esto último. Dentro de la Ley General Tributaria encontramos el artículo 4 de la Ley General Tributaria, que es similar al artículo 133 de la Constitución española. De acuerdo a este artículo, se establece quién tiene la potestad tributaria para establecer tributos en nuestro país, en España. El artículo 4.1 nos dice que la potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. Es decir, si el Estado quiere imponer un tributo, quiere establecer un tributo, tiene que hacerlo mediante una ley para que efectivamente se pueda establecer. El artículo 4.2 también nos dice que las comunidades autónomas y las entidades locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Y luego el artículo 4.3, que las demás entidades de derecho público podrán exigir tributos cuando una ley ha sido determinada. Aquí a simple vista parece que se contradice un poco el artículo, porque sí que es verdad que el artículo 4.1 te dice que solo el Estado tiene la potestad para establecer tributos, pero luego el 4.2 te dice que las comunidades autónomas también. Bueno, esto es un poco, no depende de quién tiene la competencia, sino de limitaciones. La diferencia es que vemos como el Estado tiene como un único límite la Constitución española para establecer y exigir tributos. Es decir, la Constitución española, el único límite que le pone al Estado es que lo haga mediante ley. Si tú haces una ley para establecer un tributo, puedes establecer un tributo, ¿vale? A grandes rasgos, claro, luego pues cumpliendo una serie también de parámetros, pero a grandes rasgos, mediante ley, puedes establecer un tributo. Pero para las comunidades autónomas, por ejemplo, esa limitación sí que se amplía a, por ejemplo, la ley y la Constitución española ya. Es decir, la comunidad autónoma podrá establecer tributos siempre y cuando esté amparado por una ley y por la Constitución. El Estado no tiene como límite una ley, tiene solo la Constitución, por tanto puede exigir tributos de forma que mejor le parezca conveniente. Las comunidades autónomas, en este caso sí, tiene como limitación las dos, la Constitución y la ley. Y luego, por último, las entidades de derecho público, las demás, pues, por ejemplo, una diputación provincial, pues podrá exigir tributos cuando la ley ha sido determinada. Directamente ya está totalmente condicionada por una ley. Es decir, una propia ley tiene que mencionar que la diputación provincial podrá establecer X tributos. Si no lo dice, nunca va a poder hacer ningún tributo ni va a poder exigir ninguno. Como es, por ejemplo, la tasa de basuras, por ejemplo. Dependiendo del territorio, lo exigen unas u otras, pero aquí, por ejemplo, lo exige la Diputación Provincial y lo hace porque una ley así lo recoge. Si no, pues no podría hacerlo porque ninguna ley lo determina así. Vale. Visto el artículo 4, pasamos ahora al artículo 2 de la Ley General Tributaria, que también es bastante importante para entender qué tipos de tributos nos puede exigir nuestra comunidad autónoma o el Estado a día de hoy, vamos. El artículo 2 establece que los ingresos públicos consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por la administración pública, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. Vale, con esto quiere decir que los ingresos públicos siempre va a ser un dinero que nosotros tengamos que aportar al Estado, pues para poder, al fin y al cabo, financiar educación, sanidad y todo el estado también del bienestar o las universidades, en fin, todo lo que el Estado nos pueda proporcionar y las comunidades autónomas también. Ahora bien, nosotros cuando vemos en la televisión o hablamos con la gente, parece que impuestos, todo se parece que son impuestos y todo se habla de impuestos, pero los impuestos no son sino una parte de
los tributos que el Estado nos puede exigir o la comunidad autónoma. Existen dos más. En general, son 3 los que nos puede exigir, que son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, ¿vale? Los impuestos son tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. ¿Qué ejemplo podríamos poner de impuesto ahora mismo? El IVA, el impuesto del valor sobre el valor añadido. Cuando vas a comprar al supermercado, tú compras un paquete de leche, por ejemplo, pues tienes ese recargo del IVA, que es un impuesto, porque este impuesto se exige porque se está poniendo de manifiesto una capacidad económica. Yo puedo comprar, por tanto, te puedo exigir un impuesto por comprar porque estás manifestando una capacidad económica, ¿vale? Y, por tanto, no tiene ninguna contraprestación. El Estado no te da ninguna contraprestación por pagar ese impuesto. Tú lo pagas y ya está. ¿Qué impuesto también puede haber? El IRPF también es un impuesto, por ejemplo. No te da ninguna contraprestación por él. Pones la capacidad económica que demuestras con él, pues es el rendimiento del trabajo, en caso de las personas por cuenta ajena, ¿vale? Otro de los tributos que nos puede exigir son las tasas, ¿vale? Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario. ¿Qué puede ser una tasa, por ejemplo? Lo que le cobran a el bar que pone una terraza en la calle. El ayuntamiento te cobra una tasa. Y te cobra una tasa porque estás aprovechando dominio público, que es una acera por la que pueden pasar peatones, por tanto, limitas también esa, digamos, libertad para los peatones de poder pasar por allí. Entonces, el ayuntamiento te exige una tasa por aprovechar su dominio público y también pues por limitar espacio público. Eso puede ser, por ejemplo, lo que te cobren de tasa al dueño de un bar que pone una terraza. También cuando te cobran una tasa, por ejemplo, cuando vas en la universidad, cuando vas a reconocer créditos o cuando vas a reconocer un idioma o cualquier cosa de esas, te cobran una tasa. ¿Por qué? Porque sí que, aunque no estás aprovechando el dominio público, sí que está teniendo un beneficio para el obligado tributario, que en este caso somos nosotros. Cuando vamos a reconocer unos créditos, unas asignaturas, a reconocer el idioma, estamos teniendo un beneficio, por lo tanto nos exigen esa tasa, ¿vale? Y por último tendríamos las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales son tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. ¿Cuándo nos pueden exigir una contribución especial? Por ejemplo, yo tengo mi piso en mi ciudad, no tiene balcón, pero sí que me permiten hacerlo. Yo pido mis licencias, pido mis permisos y hago mi balcón y, por tanto, aumento mi beneficio de ese bien inmueble. Pues el ayuntamiento, en este caso, me puede pedir una contribución especial, una contribución especial, un tributo que sería pagar por realizar ese balcón, porque estoy aumentando el beneficio de mi bien inmueble. ¿Cuándo también nos pueden exigir una contribución especial? Pues como dice la ley, cuando por la ampliación de servicios públicos o la realización de obras públicas. Si nosotros tenemos nuestra casa en una calle y la cual se empieza asfalta, se deja nueva, se pone alumbrado público nuevo, las aceras se arreglan, se queda la calle como nueva, pues nos pueden exigir una contribución especial porque también estamos mejorando en este caso, nuestra vivienda, que está en esa parte de la ciudad que se ha mejorado por todas partes, aceras, como decía, calles, luz, pues también nos pueden exigir esa contribución especial de acuerdo con la Ley General Tributaria, ¿vale? Así, pues hemos hecho un resumen de todos los tributos que nos puede exigir el Estado o las comunidades autónomas o el ayuntamiento o las diputaciones provinciales incluso, y lo hemos hecho de forma que se vea claro que no todo lo que nos puede exigir una administración pública es un tipo de impuesto, ¿vale? No todos impuestos y, por tanto, nos puede exigir también más tipos de tributos como son las tasas y las contribuciones especiales. Y, por último, pues vamos a hablar también de el reparto de estos impuestos, de estos tributos, perdón, entre comunidades autónomas y el Estado, ¿vale? El reparto tributario entre el Estado y las comunidades autónomas ahora mismo
se fija en 2 regímenes. Estos 2 regímenes son el régimen común y el régimen foral, ¿vale? En el régimen común, las comunidades autónomas que pertenezcan a este régimen se rigen por la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía. En este régimen común se encuentran la mayoría de las comunidades autónomas, como es el caso también de Aragón, por ejemplo, y como es el caso, bueno, pues la mayoría, es que se va a ver ahora en el régimen foral, que somos casi todas. Y en el régimen foral, la propia Constitución española, recoge el derecho foral de las comunidades autónomas históricas y los territorios forales. En este caso, ¿cuáles son las que se encuentran en el régimen foral? País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. Se rigen por el sistema de concierto, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de País Vasco, que es la que recoge el sistema de concierto, que esto pues se habrá oído porque es bastante famoso, y lo que recoge el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Navarra, la Comunidad Foral de Navarra, es la Ley Orgánica de Reintegración y Mejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Es decir, solo son País Vasco y Navarra quienes se rigen por el régimen foral. Las demás comunidades autónomas las vamos a elegir por el régimen común. Por lo tanto, casi todas no, todas, en excepción de País Vasco y Navarra, ¿vale? A ver, pasad la diapositiva si podéis, por favor. Porque aquí, vale, aquí el reparto tributario, vale. En el régimen común tenemos unas diferencias con el régimen foral, porque en el régimen común nos basamos en una serie de principios como la suficiencia o el refuerzo de equidad, ¿vale? El Estado cede parte de sus tributos a las comunidades autónomas de este régimen y establece sistemas para asegurar que todas las autonomías poseen recursos suficientes para gestionar sus competencias. Es decir, en el régimen común el Estado se coordina con las comunidades autónomas que pertenecemos a este régimen para evitar que ninguna de las nuestras, las comunidades autónomas que pertenecemos a ella, en ningún momento se quede sin liquidez para poder afrontar sus gastos públicos, su sanidad, su educación, su dependencia, bueno, pues todo lo que, como he dicho antes, contribuye al estado de bienestar o similar, ¿vale? Pero en el régimen foral la cosa es diferente, ¿vale? País Vasco y Navarra tienen la potestad para establecer y regular su régimen tributario, lo cual no ocurre con las comunidades autónomas del régimen común, y son ellas las que van a recaudar todos los impuestos, todos los impuestos sí, porque son los que el Estado suele exigir más impuestos y contribuciones especiales y tasas, pues suelen ser ya más comunidades autónomas o ayuntamientos, aunque también el Estado los puede exigir, ¿vale? En este caso, los impuestos que puede recoger las comunidades autónomas de País Vasco y Navarra, pues por ejemplo son el IVA, como hablábamos antes, el IVA. Tienen alguna excepción, pero bueno, son impuestos bastante más raros, más infrecuentes, que no están al alcance de todos nosotros y que no pagamos todos los días, ¿vale? Pero, por ejemplo, el IVA o el IRPF lo recogen y lo recaudan País Vasco y Navarra por su cuenta, lo cual no quiere decir que se lo queden, porque luego de esta recaudación tienen que proporcionar una parte proporcional al Estado. Y es lo que se denomina, por ejemplo, en el caso del País Vasco, se ha oído mucho, el cupo vasco, ¿vale? Esto es, a modo práctico, entre comillas, País Vasco establece su régimen, su tipo de IRPF, recoge su IRPF con su administración pública, lo recoge, lo gestiona ella y de esa parte un 50% lo tiene que dar al Estado, que será el cupo, ¿vale? Ese es el cupo a lo que se refiere ahí. Las quejas por las que viene por el cupo, por ejemplo, desde la derecha, se quejan mucho del cupo vasco, de que es insolidario con el resto de comunidades autónomas. Entonces, aquí el problema no está en que se pague al Estado ese cupo, que es el 50%, como pasa en el régimen común, sino que ellas mismas pueden establecer tienen más libertad a la hora de exigir tributos y exigir un tipo más alto, un tipo más bajo, que lo que puede exigir las comunidades autónomas como Aragón o Castilla-La Mancha. Más o menos va por ahí la crítica. Alejandro, que luego sabe un poco más de ello, seguro nos lo puede explicar un poco más en profundidad, pero por ahí más o menos por lo que se hace famoso este cupo vasco, ¿vale? Y en la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es lo que son los ejes del régimen común, vamos, como dice bien la diapositiva. El régimen común se basa fundamentalmente en 3 ejes, como ahí establece. Los tributos cedidos,
que algunos son directamente recaudados por las propias comunidades autónomas. Es decir, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Aragón, el impuesto de transmisiones patrimoniales, de actos jurídicos documentados o de sucesiones y donaciones, lo recoge ella misma, ¿vale? Es la Comunidad Autónoma de Aragón la que te exige ese impuesto. Pero otros están cedidos en un porcentaje. Por ejemplo, ¿cuál de ellos? El IVA, el impuesto sobre el alcohol, el impuesto sobre la electricidad. Esos están en parte cedidos y quiere decir que una parte va a ser recaudada por el Estado y otras por las comunidades autónomas. Como hablábamos, el IVA el 50%, por ejemplo. 50% del IVA, del IVA es para el Estado, 50% del IVA es para la comunidad autónoma donde se realiza, donde se recoge ese impuesto. El del alcohol y la fabricación de cerveza y tal, pues al 58%, por ejemplo. Pues igual. Y el de la electricidad está cedido, por ejemplo, al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque es un impuesto del Estado, lo ha cedido completamente a la comunidad autónoma. Es decir, la comunidad autónoma lo va a tener íntegramente para sí misma, aunque solo quiere decir que está cedido por el Estado directamente, ¿vale? En segundo lugar, el segundo eje sería el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. ¿Qué es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales? Pues, bueno, es un fondo que tiene por objeto asegurar que cada comunidad autónoma recibe los mismos recursos por unidad de necesidad para financiar los servicios públicos fundamentales esenciales del estado de bienestar. Es lo que hablábamos antes, ¿vale? Se basa en una lista de variables para calcular lo que a cada comunidad autónoma corresponde, basadas en la población, superficie, densidad, etc. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que explicábamos antes, como decía, ninguna comunidad autónoma se va a quedar, gracias a este régimen común, sin poder afrontar su estado de bienestar, sin poder pagar su sanidad, sus hospitales, sus sueldos a sus funcionarios, a sus profesores, etcétera. Pero este reparto se va a hacer, evidentemente, de acuerdo a esas variables de población, superficie y densidad. Es decir, no poder recibir, como es normal, Andalucía, que es de las comunidades autónomas, no sé si incluso, si no es la más grande de España, es la de las tres primeras, pues que lo que puede recibir, por ejemplo, Castilla-La Mancha o Aragón, que son comunidades autónomas que también necesitan de este fondo, pero en cuanto a densidad, superficie y población, pues a lo mejor con Andalucía sí que salen perdiendo en ese fondo. Pero Castilla-La Mancha y Aragón pues pueden salir ganando, por ejemplo, con Madrid por superficie. O sea, por eso se basa en bastantes variables, no solo en población, porque comunidades como Castilla-La Mancha o Aragón saldríamos perdiendo, ganarían Madrid y Andalucía, por ejemplo, pero en superficie y densidad, pues por ejemplo, Castilla-La Mancha y Aragón tenemos ese beneficio en detrimento de Madrid o Andalucía, por poner estos ejemplos, ¿vale? Y en tercer lugar tendríamos el Fondo de Suficiencia Global. El Fondo de Suficiencia Global se asegura que las necesidades globales de financiación en cada comunidad autónoma en el año base se cubren con su capacidad tributaria, la transferencia del Fondo de Garantía y el propio Fondo de Suficiencia Global. Vale, pues que en el año, por ejemplo, 2020, que ya está acabado, con este Fondo de Suficiencia Global lo que se hacía era evitar que ninguna comunidad autónoma pues quedara, es un poco parecido, ¿vale? Que no se quedara sin liquidez de acuerdo a la hora de poder afrontar sus gastos. Entonces, con este fondo de suficiencia pues se va financiando a las comunidades autónomas y así se cubre pues su capacidad tributaria, su liquidez, al fin y al cabo pues poder mantener sus servicios públicos y todo lo que una comunidad autónoma pueda ofrecer. Y creo que, por último, tenemos el fondo, el más famoso, el Fondo de Compensación Interterritorial. Esto es lo que se ha oído mucho más en la televisión, en el debate político. Y el Fondo de Compensación Interterritorial se recoge en el artículo 158.2 de la Constitución Española. ¿Qué es el Fondo de Compensación Interterritorial? Pues el artículo 158 establece que con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un fondo de compensación con destino a gastos de inversión cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas y provincias en su caso. Es decir, esto quiere decir que no es lo mismo, por ejemplo, lo que puede recoger Cataluña o Madrid en cuanto a impuestos, que lo que puede recoger Aragón o Castilla-La Mancha o Extremadura
pues en base a su territorio. Por lo tanto, se crea este fondo de compensación, se hace efectivo el principio de solidaridad, es decir, quienes más tienen que contribuir a los que menos tenemos, como son nuestras comunidades autónomas, y así corregir los desequilibrios económicos que hay. Es evidente que Castilla-La Mancha y Aragón no son tan ricas como puede ser Madrid o Cataluña. Por lo tanto, eso hay que compensarlo. Hay que compensarlo y por eso se pone en marcha este fondo. ¿Qué características tiene este fondo de compensación interterritorial? Pues bien, su importe no puede ser inferior al 35% de inversión del Estado y sus organismos autónomos ponderada por la población y renta relativa de las comunidades autónomas y ciudades beneficiarias. Es decir, resumiendo, quiere decir que se tiene a las comunidades autónomas que se tenga que financiar para corregir sus desequilibrios. El importe tiene que ser, tiene un top, tiene un límite. No puede, un límite a la baja, me refiero. No puede ser menor de lo que el cálculo que se haga de ese cálculo que se haga de la primera característica, tiene que estar siempre por encima, ¿vale? Y en segundo lugar, se distribuyen entre las comunidades autónomas con menor renta y las ciudades de Ceuta y Melilla. Bueno, pues lo que decíamos. Pues este fondo de compensación va fundamentalmente destinado a las comunidades autónomas más pobres, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla también, por supuesto. Mientras que hacíamos esta presentación, encontré un cuadro que venía a resumir pues qué importe se había recibido cada comunidad autónoma de acuerdo con este fondo de compensación. No lo pusimos, pero básicamente pues las que aparecían en ese cuadro eran las que hemos mencionado. Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana también, Andalucía, Ceuta, Melilla, Aragón, Castilla y León, pero en ningún momento, Madrid también, Madrid y Cataluña, claro que reciben, pero reciben de acuerdo a que luego lo que hayan ellas también aportado, ¿vale? Pero en los primeros puestos del ranking nos encontrábamos las comunidades autónomas que tienen con las que compartimos características, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha. Entonces, pues este fondo de compensación interterritorial pues es un balón de oxígeno para comunidades autónomas como las nuestras, ¿vale? Y bueno, con esta diapositiva acabaríamos lo que ha sido un poco un resumen de la justicia fiscal en el plano jurídico, es decir, como hemos dicho al principio, cómo se regula el sistema tributario español, y ahora, gracias a estos conocimientos, pues podremos entender en mayor medida aquellas cosas que Alejandro Altay nos vaya ahora a comentar más en materia, más en práctica, y poder saber bien de qué estamos hablando ahora en un plano más práctico, ¿vale? Y yo por mi parte, pues, si hay alguna pregunta, pues lo que diga Patricia también, no sé si al final que respondan todas, ahora también, lo que diga Patricia, lo que diga Alberto, Fernando Pardo tiene una pregunta, me imagino que será para ti. Vale. Que bueno, primero de todo darte las gracias porque, bueno, por la presentación y cómo lo has contado. Además me está viniendo genial porque este martes justo tengo examen de esto, así que me gustaría decir un poco para situar también al resto de compañeros que en relación al principio de confiscatoriedad, yo, por lo que tengo entendido, no se ha establecido en un 51%, sino que en virtud de jurisprudencia del Tribunal Constitucional se pone el límite del 100%. O sea que poco menos que pasa la pelota al legislador y, bueno, pues un poco para que sepamos que tenemos más margen para la capacidad para establecer los impuestos. Bueno, y luego el Supremo también dice, o sea, está un poco en contra del Constitucional y pues declaró nula una imposición del 20% sobre rentas íntegras, pero porque se hizo reglamentariamente y no tanto por el principio de capacidad económica. Más que por eso, por el principio de reserva de ley. Entonces, eso, como que yo creo que no hay ninguna limitación como tal. No, limitación no hay ninguna. Limitación, a lo mejor me he explicado mal. Sí, lo que me refería es que, por ejemplo, lo que más suele salir en el debate político en la tele, lo que hablan, por ejemplo, me acuerdo que Albert Rivera, cuando estaba de líder de Ciudadanos, lo comentaba mucho. Decía,
el IRPF al 51% es confiscatorio, ¿vale? Bueno, que siempre se ha puesto en la diana exceder de ese 50%, es decir, que no estaba muy bien visto pasar de ese 50%, es decir, que el Estado te quitara más de lo que tenías en sí, y era lo que se más comentaba. Ahora, claro que no hay ningún tipo de limitación legal, ni mucho menos, y por supuesto que, como decías, la confiscatoriedad, la confiscación, no es la misma en todos los impuestos. Igual que en algún impuesto puedes ir más allá y a lo mejor tener que pedir hasta el 60%, incluso que ya a veces, yo creo que en el mundo del fútbol ya creo que pasa que se pide, no llega a lo mejor al 60%, pero se pide se acerca mucho al 50% o a lo mejor lo supera. No lo sé, pero en el mundo del fútbol, que esas personas que ganan esos dineros son desorbitantes, sí que se llega a esos porcentajes, sin ningún límite. A lo mejor sí que es verdad que, como comentabas, en otras situaciones, un 20%, un 30% ya se puede considerar confiscatorio, ¿vale? Comentaba lo del 51% no porque haya ninguna limitación, sino porque sí que es verdad que siempre es lo que más se ha hablado. Pues siempre se ha hablado del IRPF al 51% para las rentas superiores a X, que el 51% era confiscatorio, por ejemplo, decían. Bueno, eso ya claro, cada uno tiene su opinión de si es confiscatorio o no, dependiendo de lo que eso políticamente, pero vaya, jurídicamente yo creo que se puede ahí... Jurídicamente no hay ninguna limitación, y es cierto. Y a lo mejor, bueno, pues, gracias por decirlo, porque a lo mejor ha podido generar confusión la forma de explicarlo, pero jurídicamente no hay ninguna limitación, ni se establece ningún porcentaje para considerar un tributo o un impuesto confiscatorio, vamos. Eso es verdad. Gracias por el apunte. A ti, Alberto. Bueno, pues si no hay más preguntas, si quieres, Alcai, puede... Había levantado Dani. Había levantado la mano. Sí. A mí no me sale. Pues igual la ha bajado, pero la había levantado. San Agustín, fiéstate. San Agustín, ¿te has arrepentido y no vas a preguntar? Parece que no. Bueno, pues... Así que, Alcai, cuando quieras, puedes... Vale, pues muchas gracias, Patricia, por presentarme y moderar el acto, y Alberto por su intervención, que desde luego me ha gustado mucho y creo que ha servido también para reforzar conocimientos jurídicos de tema de impuestos, que al final es la otra pata de la economía. Entonces, bueno, primero me gustaría empezar con unas definiciones generales, siguiendo un poco el marco jurídico que ha propuesto Alberto. Y bueno, me gustaría diferenciar entre los impuestos directos, los impuestos indirectos y los principios de equidad horizontal y vertical. Ups. Ahí, eso es. Primero, claro, una vez quitando las tasas y las contribuciones especiales, también hay distintos tipos de impuestos. En economía, bueno, en general, podemos diferenciar entre los impuestos directos, que son aquellos que gravan directamente la capacidad económica, que puede ser manifestar la renta o la riqueza, y los indirectos que gravan esa manifestación, pero de forma indirecta. Es decir, no por obtener una renta o tener una riqueza ya puede ser gravado, sino que al aprovechar esa renta o esa riqueza, pues adquiriendo bienes o servicios o realizando ciertas actividades, pues puede ser gravado. Y luego están los principios de equidad horizontal y vertical, que es un poco lo que desarrollaba también Alberto como principio de justicia o igualdad, que desde el punto de vista económico se trata, por un lado, de tratar fiscalmente igual a estas personas que tienen la misma capacidad económica y, desde el punto de vista de la equidad vertical, tratar distinto a aquellas personas que tienen distinta capacidad económica. Este principio creo que es muy importante a la hora de definir los impuestos, porque pueden darse muchas veces situaciones en las que personas que a priori tienen la misma capacidad luego son tratadas distinto, como veremos luego. Y al fin y al cabo un sistema debería de regirse por estos principios. Entonces, más centrados en materia, también me gustaría definir lo que es la progresividad, que a priori es que conforme una persona, un individuo, tiene mayor renta, mayor riqueza, en general mayor capacidad económica, el impuesto debería de suponer una porción creciente de esta renta. O sea, no una mayor cantidad sin más, sino una mayor proporción. O sea, que conforme crece tu renta, contribuyes no solo más, sino proporcionalmente más. ¿Vale? He aquí la clave. Entonces, habría dos formas de introducir en un impuesto esta progresividad. Primero, con una tarifa progresiva o con un mínimo exento.
En estos dos casos muy tontos que os presento, en el primero pagaría una persona de 0 a 250 euros al 5% y de 250 a 500 euros al 13%. Y en el segundo caso simplemente hay un mínimo exento de 50 euros por la renta. Entonces, en este sistema que al final las dos personas contribuirían de una forma progresiva, es decir, que la primera persona contribuye solo con un 5% de su renta y la segunda persona con un 9% de su renta, con esto habríamos conseguido un impuesto progresivo, pues habría estas dos formas. Si por un lado con el mínimo exento decimos que hay unas rentas que no quedan gravadas, lo que estamos generando es que los individuos o las personas de menor renta directamente no tributan por cierta cantidad que podría considerarse pues, un mínimo vital para vivir o para afrontar ciertos gastos, etcétera. O está la otra opción, que es la que se utiliza generalmente. Bueno, al final se suele hacer una combinación de ambas en los impuestos, pero bueno, la tarifa progresiva vendría a ser que por estos primeros 250 euros de renta tributas una parte menor y por los siguientes 250 tributas una mayor parte. Bueno, pues así sería dos formas de introducir la progresividad, ¿no? De decir que a más renta pues pagas pero proporcionalmente más. Luego está la cuestión de la incidencia impositiva, que yo creo que a la hora de definir un impuesto también es muy importante. Desde un punto de vista legal, yo creo que no hay ninguna duda. Al fin y al cabo es a quién le impone la ley que tienen que pagar el impuesto. Eso es la incidencia legal. Por ejemplo, en el caso del IVA, pues las empresas son las que tienen que afrontar el pago del IVA, ya está, no hay ninguna duda. En el caso de la incidencia económica es algo más difícil porque ya se trata de estudiar verdaderamente quién es el que de forma final, digamos, asume o soporta el impuesto, que al final depende un poco del poder negociador de los agentes económicos y cómo está constituido el mercado, cómo se organizan los agentes y demás. Imaginemos, por ejemplo, el caso del IVA cultural. Legalmente, de nuevo, lo pagarían otra vez las empresas y autónomos del sector. Sin embargo, al fin y al cabo, el IVA está pensado para gravar esta adquisición de bienes y servicios, por lo tanto, lo acabaría pagando en general el consumidor. Cuando se subió el IVA al 21% hace unos años, lo que ocurrió fue que se trasladó al precio final, es decir, subieron los precios del cine, teatro, etcétera, y esto lo soportaron los consumidores. Sin embargo, cuando luego se volvió a reducir al 10%, el precio pues, se redujo, pero apenas varió, ¿no? Entonces, con este pequeño ejemplo, lo que quiero decir es que hay que tener siempre presente quién acaba soportando el impuesto, ¿no? Y que además subir un impuesto puede tener distintos efectos sobre la distribución de la renta a bajar los impuestos. Que muchas veces eso depende sobre todo de cómo está el poder negociador. En un primer momento, cuando se subió el impuesto, el poder, digamos, negociador de estas empresas pues permitió que lo pudieran repercutir todo al consumidor subiendo los precios. Sin embargo, cuando luego se bajó el impuesto, esta repercusión fue pues parte pues para, digamos, aumentar los beneficios del sector y parte reduciendo el precio, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante esto para tener en cuenta sobre todo los efectos distributivos de los impuestos y hay que tenerlo presente cuando se plantean reformas impositivas. Luego, bueno, un poco por detenernos cómo es la estructura de impuestos a nivel del Estado y de la Comunidad Autónoma de Aragón, veríamos que en general la mayoría son impuestos directos, es decir, que gravan directamente la renta o la riqueza. Y luego la parte secundaria más importante son los impuestos indirectos. Aquí no están contempladas las transferencias que podría venir de la Unión Europea, por ejemplo, solo sería en este caso los impuestos. En el Estado español, al final, la figura impositiva que más recauda es el IRPF, que supondría, bueno, estos creo que son datos de 2018, supondría en torno al 35% de la recaudación, seguido por el IVA, que supondría un 29%, y el impuesto de sociedades, que sería el 21%. Y que, claro, estos datos son previos al COVID, entonces probablemente el impuesto de sociedades, que depende mucho de los beneficios empresariales, pues se haya desplomado, o bueno, de hecho se desplomó, y principalmente haya subido la parte del IVA y del IRPF, que digamos que son un poco más, no dependen tanto de cómo está el ciclo económico. Desde el punto de vista de Aragón, esta sería un poco la estructura que tendríamos aquí en Aragón de los ingresos en Aragón. Aquí sí que incluye las transferencias corrientes, diferenciando entre las transferencias del Estado y las transferencias del exterior, véase la Unión Europea, por ejemplo. Y aquí la estructura sí que es un poco más sobre los impuestos indirectos, porque como ha comentado Alberto, al final
los impuestos que se ceden a las comunidades autónomas, pues principalmente son participaciones impositivas en el IVA o en los impuestos especiales como hidrocarburos, tabaco, etcétera, ¿no? La electricidad, el juego, bueno, ahí vemos y algunos impuestos medioambientales. En el IRPF es muy especial porque en la cesión de competencias tributarias que hay a las comunidades autónomas, todas pueden establecer, digamos, su propia tarifa de IRPF con su propio sistema de tipos, como ahora veremos. Y entonces digamos que eso sí que se considera un impuesto propio de la Comunidad Autónoma de Aragón porque tienen cierta capacidad para poder modificar los tipos impositivos y por lo tanto adaptar la recaudación que se genera por IRPF a las necesidades que pueda tener Aragón específicamente. Entonces, aquí en Aragón, estas serían las tarifas de la renta del trabajo que hay y las rentas del ahorro. Esto es en general. Como vemos, va desde el 19,5% al 47,5% para rentas del trabajo y las rentas del ahorro, que serían aquellas provenientes de, por ejemplo, intereses de acciones o intereses de depósitos bancarios, aunque era en menor medida, tributarían a un tipo diferenciado con respecto a las rentas del trabajo, que sí que tienen, como veis, una tarifa muy progresiva que poco a poco se va tributando más hasta alcanzar el límite del 47,5%. Estos son tipos marginales, lo que quiere decir que es el tipo grabado a €1 que está situado en ese intervalo de renta. Porque, bueno, esto como veremos luego en el ejemplo es muy importante cuando se divulga de cuánto se pagan impuestos, porque al final hay mucha demagogia detrás de esto que simplemente te hablan del último número que aparece en la tabla como si eso fuera el valor real que se está pagando de impuestos. Claro, esto es lo que se paga en Aragón en general. Aquí está la parte del Estado y la parte que se paga a la Comunidad Autónoma de Aragón, que se puede separar de la siguiente forma. La tarifa estatal sería la que tenemos a la izquierda, que sería casi la mitad de la recaudación. Pero claro, en Aragón, por ejemplo, sí que hay un sistema, una tarifa mucho más desarrollada con muchos más tipos y tramos, lo cual lo hace también más progresiva. Y bueno, hay otras comunidades autónomas como Madrid, que lo tiene bastante más simplificado todo, y los tipos están más o menos igualados. En Aragón sí que es cierto que los primeros tramos tienen un tipo un poco más elevado en la tarifa autonómica y luego también hay más tipos por encima. Pero bueno, en general, lo que se puede apreciar es que Aragón, en este caso, ha hecho mano de su autogobierno y su capacidad para, pues en el caso de, claro, de tener, digamos, más necesidades de financiación, porque en Aragón yo creo que hay una demanda de tener buenos servicios públicos, pues en este caso se apostó por, en su momento, pues digamos, hacer el IRPF más progresivo y que recaudara más. Y bueno, aquí os presento ahora un ejemplo en el caso de Aragón, una persona que tuviera 30.000 euros de salario ya, digamos, quitadas exenciones y demás, bueno, lo que sería la base imponible. Y os he calculado cuánto pagaría en Aragón, que pagaría de 30.000 unos 7.300 euros, que sería un 24,4%. Esto es el tipo medio de impuesto, que es lo realmente importante. Al final de su renta, lo que ha pagado sería este 24,4%. Sin embargo, de tipo marginal estaría soportando un 15% de sus últimos euros en el tramo estatal y un 15,5% en el tramo autonómico. Porque el IRPF, como os decía, se va calculando por tramos. Entonces, de 0 a 12.450 cogeríamos este tramo de renta y se aplicaría el 9,5% para el Estado y el 10% para Aragón. Los siguientes euros, de 12.450 a 20.200, se aplicaría el 12% para el Estado y el 12,5% para Aragón. Es decir, sería como una especie de vaso graduado en el que conforme metemos más renta, pues vamos llenando distintos compartimentos y a cada compartimento se le aplica su tipo impositivo. De forma que a mayor renta vas pasando a compartimentos que están más gravados. Por lo tanto, al final tributas una mayor proporción de tu renta. Pero en ningún caso se aplica solo el último tipo impositivo. Por lo tanto, aunque, por ejemplo, esta persona estaría soportando de tipo máximo un 30,5%, su tipo medio es un 24,4%, ¿vale? Que yo creo que es importante hacer pedagogía de esto, de que el IRPF no es el tipo máximo. Cuando habla de que, por ejemplo, un youtuber puede estar pagando un 47%, que podría ser, por ejemplo, aquí en Aragón el tipo máximo sería un 47,5%, se trata de los últimos euros adicionales de renta, es decir, a partir de 150.000 euros. Si tuviera una cantidad inferior, probablemente estaría, bueno, y aunque tuviera 150.000 euros, no estaría soportando un 47%, estaría soportando probablemente un 30 y algo %.
que al final sería lo que se quedaría el tipo medio. Y bueno, claro, si una persona cobra 1 millón de euros al año, pues probablemente se aproximará al tipo marginal, pero en el fondo estamos hablando de personas que no representan a la media de la distribución de rentas de la población y que por lo tanto, pues bueno, claro, no podemos comparar eso con el común de los mortales de la sociedad, que al final pues estamos soportando tipos más parecidos a este o bueno, 30.000 euros igual podría ser hasta mucho para muchos de nosotros, que probablemente nos acerquemos a tipos más reducidos. Bueno, y luego aparte, claro, aquí no estoy considerando que pueda haber exenciones, bonificaciones que reduzcan al final el pago de impuestos, como sucede, por ejemplo, en el IRPF, ¿no? Y bueno, con respecto al impuesto del patrimonio, como está en Aragón y en sucesiones y donaciones, simplemente haceros unos pocos apuntes, porque al final han sido impuestos que han sido muy criticados, muy atacados desde el plano de vista estatal, pero que en el fondo, si entramos a los detalles, puede que tengan ciertas lagunas y puede que haya que mejorarlos, pero es que en el fondo gravan lo que tienen que gravar, es decir, aquellas rentas o aquellos patrimonios, digamos, de mayor capacidad económica, que pueden incluso no quedar grabados por otra actividad. Vuelvo atrás un momento. Uno de los problemas del sistema fiscal es que, bueno, del IRPF, al tratar distinto las rentas del ahorro a las rentas del trabajo, al fin y al cabo también hay un incentivo para que aquellas personas de mayor capacidad económica puedan, digamos, modificar qué tipos de renta ingresan. Por ejemplo, pensemos en un alto directivo. En vez de cobrar un salario más alto, podría decidir cobrar su salario en acciones. Por lo tanto, esos rendimientos, en vez de ser salario, pasarían a tributar como rentas del ahorro y pagarían un tipo impositivo menor. Entonces, al final, este sistema que antes comentaba con el principio este de equidad horizontal, que personas con misma capacidad tributaran igual, puede estar parcialmente quebrado por esta diferenciación según el tipo de renta. Porque al final, personas que cobran la misma renta podrían tratarse de forma distinta en función si su renta proviene del ahorro o del trabajo. Claro, generalmente aquí se considera que en general las rentas del ahorro, pues bueno, estimulan la inversión o incluso que son más difíciles de gravar, porque estas personas al final, si no tributan aquí las acciones, pues podrían llevárselas a otro país o podrían, digamos, mover su patrimonio. Entonces, bueno, en general se ha considerado que como son más difíciles de gravar que las rentas del trabajo, que al final cuando tu empresa o tu contratador hace tu salario, ya está informando a la agencia tributaria de cuánto percibes y se te practican las retenciones, por lo tanto ahí no hay apenas posibilidad de esquivar este impuesto. Con las rentas del ahorro es mucho más difícil. Entonces ha habido también una tendencia internacional a disminuir la tributación de este tipo de rentas, que al final, bueno, pues acaba generando este tipo de situaciones, ¿no? Que las personas que pueden, digamos, trasladar sus formas de ingresos de una forma a otra, pues esquiven también un poco el impuesto. Volvemos. Vale, con el patrimonio y sucesiones y donaciones. Bueno, pues en el caso del impuesto de patrimonio hay una exención a los primeros 400.000 euros. Es decir, que no hay ni siquiera que declarar el impuesto si no tienes 400.000 euros de renta. Y luego, aparte, ahí se pueden complementar, en el caso de Aragón, con hasta 300.000 euros de la vivienda habitual. Es decir, que prácticamente una proporción muy baja de la población aragonesa es la que acaba tributando sobre el impuesto al patrimonio. Y no solo eso, sino que luego además los tipos impositivos van desde el 0,2% al 3,5%. Es decir, bueno, esto es una tarifa progresiva que va pues desde los primeros 160.000 euros hasta 10,6 millones de euros de patrimonio. Es decir, que aunque el tipo máximo fuera el 3,5%, estos lo alcanzarían personas que tienen una buena cantidad de millones de patrimonio. Por lo tanto, al final son unos tipos impositivos bastante moderados que solo afectan a una proporción muy baja de la población aragonesa. Por la parte del impuesto de sucesiones y donaciones pasa algo prácticamente similar. Hace unos años se introdujo una reducción de hasta 500.000 euros por parentesco. Por lo tanto, con esa reducción ya se exime a una parte importante de la población que no tiene un importante rentas o patrimonio cuando se realiza una herencia. Igualmente, hay casi bonificaciones y reducciones totales en el caso de que la persona que hereda sea discapacitada o lo que se herede sea una empresa familiar con el compromiso de seguir manteniendo esta actividad económica. Prácticamente no se paga ningún impuesto. Es decir, que si
que está muy bonificada el hecho de seguir con actividades familiares o mantener una empresa o mantener un negocio. Aparte de las reducciones por parentesco que afectan, digamos, a las personas de menor renta. Y bueno, luego en un estudio que hacía que se hizo desde Aragón para un poco desde, a nivel impositivo, lo que veían entre 2011 y 2018 es que el tipo medio que se pagaba en Aragón de este impuesto era del 5,36%. Es decir, que luego aún así los que acaban finalmente pagando el impuesto tampoco soportan un tipo impositivo excesivamente elevado, sino que es algo más bien moderado, comparado con otros impuestos como el IRPF, como veíamos, o incluso el IVA. Entonces, con esto lo que os quiero transmitir en primer lugar es que los impuestos probablemente se puedan mejorar, se pueden definir mejor ciertas cosas, pero afectan a una proporción de la población que en teoría son, grandes patrimonios o grandes conjuntos de renta que podrían incluso aprovechar el resto de los otros impuestos para tributar menos. Es decir, que con esto podría incluso compensarse esa previa desigualdad que podría ejercerse en otros impuestos. Y de igual forma que luego al final lo que se acaba pagando finalmente es algo medianamente moderado. O sea que tampoco puede clamarse que esto es un robo, siendo que son tipos bastante moderados. Y que probablemente haya mucha confusión entre estos impuestos, los impuestos de actos jurídicos y transmisiones patrimoniales, o el impuesto sobre el incremento de valor de los bienes de naturaleza urbana, a otros impuestos que hay que pueden afectar cuando hay una herencia. Pero que en definitiva este impuesto, es lo que vemos aquí, tampoco tiene mucho más. Bueno, con respecto al tema de la globalización, elusión y el fraude, un poco siguiendo con lo anterior, la globalización en general lo que ha supuesto, como os decía, es un poco una reducción o una competición a la baja en estos impuestos principalmente progresivos. En el IRPF veíamos lo de las rentas del ahorro, y en sociedades, en este gráfico, lo que os presento es en países del mundo un poco cómo ha disminuido el impuesto de sociedades. Que esto es solo desde el año 2000. Probablemente si nos echáramos para atrás 20 años más, pues bajaría otros 5 o 10 puntos más a nivel global. Que principalmente, aquí vemos en amarillo los países de la OCDE, que serían los países más desarrollados, que vemos que en general en estos países ha disminuido casi unos 10 puntos o algo así. Por lo tanto, lo que se ve es que las rentas del capital con la globalización, ha sido, aparte de más difícil de gravarlas, en general había una tendencia a beneficiarlas. En general, por una serie de problemas que debilitan este tipo de impuestos, como puede ser el impuesto de sociedades. En primer lugar, los criterios para tributar. Tradicionalmente, la imposición gravaba las sedes donde se situaba la empresa. Es decir, donde está situada la empresa, ahí se grava todo lo que la empresa puede generar de beneficio, en vez de gravar el lugar de venta. Es decir, que si, por ejemplo, una empresa está situada en un país como Irlanda o Singapur, podríamos poner como ejemplos, toda la actividad que genera esta empresa en el exterior solo se gravaría a nivel de beneficios donde tiene radicada la sede de la empresa. Pero claro, lo que estaríamos hablando es que en la medida en la que con la globalización las empresas pueden radicar su sede en cualquier país y luego realizar operaciones en el resto del mundo, al fin y al cabo, toda esta actividad que están generando en terceros países no se está viendo grabada a nivel de beneficio. Por lo tanto, el criterio de dónde está situada la empresa hace aguas en el momento en el que tenemos un mundo más integrado y global. Por otro lado está el problema del traslado de beneficios, o profit shifting en inglés, entre la matriz y las filiales. Pensemos, por ejemplo, en un grupo multinacional, en el que hay distintos tipos de empresas y cada una puede estar radicada en un país. Con el sistema internacional que tenemos actualmente vigente, lo que se permite es que haya transacciones entre empresas del mismo grupo multinacional. Por lo tanto, en tema de patentes o otros temas, pueden, asociar estas patentes a una única matriz o a una filial. De forma que luego las empresas entre sí pueden hacer compras y ventas con ella misma. Y aunque esto, en teoría, es de obligado poner un precio de mercado a estas transacciones, en la práctica, ¿cuánto vale, por ejemplo, la patente de una empresa? Si solo la utiliza ella misma, pues suelen ser valores bastante difíciles de medir, que por lo tanto una empresa es capaz de
de fijar los valores que le dé la gana. Pensemos también en compras y ventas de mercancías entre una propia empresa. Pues al final tiene su valor de mercado, pero a la hora de la realidad es muy manejable para las propias empresas del mismo grupo multinacional. Lo que quiero decir con esto es que prácticamente un grupo empresarial puede declarar sus beneficios en el país donde quiera, porque puede hacer una serie de operaciones, puede hacer transacciones entre las distintas filiales para al final decir que aquí tengo pérdidas y aquí tengo beneficios, ¿no? Un poco ese es el problema, que al final lo que haces es trasladas tus beneficios a aquel país donde tienes la empresa, pero claro, dentro de estos en el que digamos, pues puedes tener mayores ventajas fiscales, digamos, o hay un menor tipo impositivo. Luego, claro, también está el problema de que, bueno, ha habido países pequeños que han apostado por una baja tributación y esto también está impulsando que el resto de países, en la medida en la que ven que van tributando menos por impuestos de sociedades, pues tratan de competir a la baja para intentar evitar que se vayan estas empresas a estos países. Y esto pues también ha llevado, pues eso, a la reducción, como os decía, del impuesto de sociedades o a que las rentas del ahorro estén menos gravadas. Y luego está la propia estructura de los impuestos, con tratamientos diferenciados, bonificaciones e incentivos, que a priori pueden ser buenos para incentivar ciertas conductas, pero a la hora de la planificación fiscal sí que permite que ciertas empresas con mayor capacidad económica pues puedan, digamos, hacer estas operaciones, digamos, de aprovechar unas ventajas, ya no igual por su actividad económica, sino pues para trasladar estos beneficios a otros sitios. Entonces, al final, lo que tenemos como plano general es que los beneficios, en vez de generarse donde se está vendiendo, ¿no?, se pueden trasladar a aquellas sedes de países donde pues, fiscalmente están tratados mejor. De forma que al final pues, los impuestos quedan totalmente distorsionados. En este sentido, se han propuesto dos iniciativas a nivel internacional para tratar de arreglar este problema. En primer lugar, estaría desde la OCDE, el marco inclusivo para la erosión de la base y el traslado de beneficios, y a nivel de la Unión Europea, la base imponible común consolidada del impuesto de sociedades en general. Al final, estos compromisos entre países desarrollados, lo que se trata, por un lado, es de compartir información sobre los beneficios empresariales y sus ventas en cada uno de los países. Es decir, claro, porque uno de los problemas es si no hay información. Si tú, por ejemplo, tienes la sede radicada en Singapur, pero no sabes cuánto está vendiendo en el resto de países, es imposible que luego puedas estimar cuántos beneficios le corresponderían a cada país de los países donde la empresa trabaja. Es decir, un primer momento necesita que todos los países dispongan de esta información sobre ventas en los diversos países. Luego, el segundo paso es determinar estos beneficios que corresponden a las ventas realizadas, por ejemplo, en los países de la Unión Europea, que es lo que se intenta con el tipo común consolidado en la Unión Europea. Y luego también está cooperación en el sentido de establecer criterios de imposición de sociedades mínimo. Y aquí está el paradigma actual que llevamos estos días, ¿no?, de si Estados Unidos va a liderar este cambio de paradigma hacia una imposición de sociedades más armonizada a nivel internacional. En la medida en la que haya información, los países desarrollados podrían establecer un tipo de sociedades mínimo a una empresa que, por ejemplo, podría no estar radicada en nuestro país. Pero claro, para eso necesitas tener información que te la suministren de cuánto vende en cada país. En base a estos criterios ya, pues bueno, se puede decidir cuántos beneficios corresponderían, por ejemplo, a la operación de una empresa en España. Le podrías aplicar un tipo impositivo en España y todo lo que no tribute en el otro país, pues se le podría cobrar en España. O bueno, al final es cuestión de cómo organizar las leyes más que de otra cosa. Vamos, que en este sentido yo creo que sí que hay esperanza si hay cierta cooperación internacional, vaya. Porque si no, al final, pues bueno, seguirán las tendencias que han venido sucediendo en los últimos años. Por último, me gustaría un poco aquí hablar del papel de los impuestos y del Estado en general en la desigualdad. Aquí tenemos un poco cómo está distribuida la renta, bueno, o cómo estaba en 2017 en este caso, por percentiles. Aquí creía que había una rayita. Bueno, más o menos en rosita tenemos la renta media,
No, la renta mediana. En rosita está la renta mediana, que sería el 50% de la población a la izquierda, el 50% de la población más pobre estaría a la izquierda, que sería una renta de unos 24.000 euros, creo que era algo así. Esa es la renta mediana en España, es decir, la que cobra el 50% de la población, hasta el 50% de la población más pobre. Que puede ser una buena medida de cómo va España. O sea, cómo es la renta en España, me refiero. Luego está la renta media, que sería unos 27.000 euros, que es algo mayor, porque al final el problema de las medias es que suelen estar distorsionadas por los datos atípicos. En este caso, como vemos luego, la distribución por la parte más alta de rentas, pues bueno, digamos que se dispara un poco hacia arriba. Es decir, que el 5%, el 1% más rico sí que tiene unas rentas bastante más altas en promedio que los tramos anteriores. Y bueno, esta es un poco la distribución. Lo que vemos es que en general hay bastante, bueno, no igualdad, pero más o menos está equilibrada. Sí que en la parte más alta hay un poco, bueno, hay un poco más de distancia con respecto al resto, pero bueno. Esto también es la estructura patrimonial por deciles de renta que tienen los hogares españoles. No sé si, bueno, no creo que veáis, pero bueno, os digo ahora. Esto está estructurado por deciles, que son grupos del 10% de población. O sea, el primero el 10% más pobre, así hasta el 10% más rico. En azul tenemos lo que supone del patrimonio la residencia habitual, es decir, la vivienda. O sea, lo que se podría decir es que la mayoría de las personas españolas lo que tienen como patrimonio principalmente es su vivienda. Ya está. Poco más. Luego, en morado, tendríamos la cuenta del banco, por así decirlo. O sea que las personas de menor renta sí que tienen, digamos, más parte de su patrimonio en la cuenta bancaria. Luego ya principalmente es la vivienda todo. Y luego, conforme aumenta la renta, sí que vemos que aumentan en rojo otros activos reales, o sea, otras viviendas, otros terrenos, otros activos de la propiedad, que al final acaba siendo la mayor parte de los de la riqueza que hay en España. Y luego también gana valor en verde lo que son las acciones o participaciones en fondos de inversión, etcétera. Luego en el azulito este verdoso están los planes de pensiones, que bueno, no suponen una importante parte de la riqueza. Y en amarillo están los préstamos. Es decir, bueno, aquí se ve que sobre todo las personas más pobres son las que se endeudan, digamos, para hacer frente pues, a la adquisición de pues, la vivienda principalmente. O podría ser otros préstamos al consumo, pero vaya. Bueno, en esencia, una diferencia que sí que ocurre con otros países de Europa o del entorno es que en España es muy importante la vivienda dentro del patrimonio. Y como vemos, además, se distribuye bastante uniformemente sobre todas las capas de renta de la sociedad. Aunque sí que luego los grandes patrimonios sí que están constituidos por una buena parte de activos reales, patrimoniales. No solo, como puede pasar en otros países, más bien de acciones y participaciones o ahorros de otra forma. En este gráfico lo que vemos también es que en los países de la OCDE hay cierta redistribución con los estados. Bueno, pues en este gráfico se ve cuánto reduce la desigualdad los estados de cada uno de estos países. España está en un término más o menos medio, igual medio-bajo, dentro de los países de la OCDE, y sí que aumentó, bueno, unos cuantos puntos con la gran recesión. Es decir, desde 2017 a 2014, bueno, que estos son datos que pues, probablemente ahora... Bueno, probablemente entre 2014 y 2019 igual disminuyó un poco la redistribución y ahora otra vez con la crisis del COVID probablemente volvería a aumentar la redistribución porque al fin y al cabo parte del gasto público es anticíclico. Esto quiere decir que cuando hay una recesión pues generalmente hay más gasto público pues en transferencias por desempleo, los ERTE en este caso o bueno, otro tipo de ayudas y también se recauda menos por impuestos, por lo tanto al final suele haber más redistribución cuando el ciclo económico está en recesión. Bueno, en general este de lo español, como vemos con respecto a otros países desarrollados, eso, está en un nivel medio o incluso medio-bajo. Estando a la cabeza, pues por ejemplo, Irlanda, Eslovenia, Finlandia, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Austria o Francia. Si entramos ya más en detalle de cuánto corrige la desigualdad cada uno de los componentes que podría haber en el Estado español, lo que vemos es que principalmente la desigualdad en España de unos niveles bastante elevados, es decir, sin Estado
habría un 0,57 de índice de Gini, es decir, bastante desigualdad. No sé a qué países nos aproximaría este índice, pero probablemente a países con una elevada desigualdad. Se reduce, bueno, como hemos visto, en casi un 38%, y principalmente se debe a las prestaciones monetarias que otorga el Estado. Más profundamente, sobre todo, son las prestaciones por jubilación, que es la parte más redistributiva del estado del bienestar español. También se incluirían en las prestaciones monetarias, pues yo que sé, becas universitarias, ayudas al desempleo, bueno, cualquier transferencia monetaria que otorga el Estado o las comunidades autónomas o cualquier organismo público en España, sería esto que reduce bastante la desigualdad en España. El sistema fiscal en España es ligeramente progresivo, es decir, que reduce un poco la desigualdad, pero apenas la reduce, porque como vemos, los impuestos directos con el IRPF a la cabeza sí que la reducirían un 0,03, pero luego se compensa por impuestos como el IVA o otros que son regresivos, con un aumento de la desigualdad de 0,01 en el índice de Gini. Es decir, que en general el sistema fiscal español contribuye un poco a reducir la desigualdad, pero apenas lo hace, ¿no? O sea, bueno, que probablemente podría haber capacidad de mejorar esto. Luego, este estudio en el que me baso hacía el papel, cuánto reducía también la desigualdad la educación y la sanidad al ser prestadas de forma por el Estado español, que contribuyen también a reducir un poco la desigualdad, sobre todo la sanidad, que también es un papel importante en, bueno, pues el hecho de que sea universal, ¿no? Pues es importante para que no exista cierta desigualdad de rentas. Bueno, aquí tenemos más desgranado un poco lo que os comentaba para el papel de cómo contribuyen los impuestos a reducir la desigualdad. Como os decía, el IRPF al final es la figura más progresiva, más que nada por su cuantía, porque así como los impuestos al patrimonio que tenemos aquí, por ejemplo, que estaría igual el impuesto de sucesiones y donaciones, reduce la desigualdad porque son muy progresivos, pero la reduce muy poco. ¿Por qué? Porque apenas graban rentas. Es decir, al final, como es un impuesto que tienen unos tipos muy bajos, pues nos reducen apenas la desigualdad, porque al fin y al cabo puede ser muy progresivo, pero si no afecta a muchas personas, si no los afecta en una gran cuantía, pues no reduce la desigualdad, ¿no? El IRPF, como tiene unos tipos más altos y afecta a todo el mundo, generalmente, pues sí que tiene un efecto mayor. Y el IVA, pues como os decía, pues es regresivo y, bueno, pues aumenta un poco la desigualdad en España, junto con las cotizaciones a la Seguridad Social, que al ser, digamos, también prácticamente iguales para todos o no están muy moduladas, bueno, pues acaban siendo un impuesto proporcional que, pues, tiende a ser ligeramente regresivo. Y luego esto, no, aún no. Esto que me parece, yo creo, cuando vi este gráfico, hasta me sorprendí, porque me parece brutal. Lo que viene a decir es que los primeros 4 cuantiles, es decir, el 80% de la población aragonesa, que bueno, esto está repetido para todas las comunidades autónomas, he puesto el caso también de Castilla-La Mancha, pero básicamente lo que nos viene a decir es que hasta una persona que cobra 52.000 euros se ve beneficiada de la actuación del sector público. Es decir, que si solo contamos los impuestos que paga y las transferencias que recibe a lo largo de una vida, sale beneficiado porque exista el sector público y aplique redistribución. Es decir, que solo hay un 20% de la población en Aragón, o generalmente en casi todas las comunidades autónomas. Hay algunas que solo afecta al 60% de la población más pobre, y bueno, el siguiente 20% pues está ahí. Aquí es cierto que en Aragón o en Castilla-La Mancha pues es muy poco lo que ganan, pero bueno, siguen ganando, ¿no? Bueno, en esencia lo que creo que es resaltable es eso, que al final que exista redistribución y que exista un sector público beneficia a la casi totalidad de la población de las comunidades autónomas o en general de España. Y no solo eso, sino que aquí solo están contempladas los impuestos y las transferencias monetarias. Si contamos el papel de la sanidad, la educación o otros servicios que no son inminentemente monetarios, lo que estaríamos viendo es que todavía hay mayores beneficios de que exista esta redistribución y esta financiación de los servicios públicos. Al final, claro, mayormente los perjudicados, pues bueno, son, como vemos, el 10%, digamos, más rico de la población,
Pero bueno, tampoco, al final lo que hacen es una contribución neta del 20% de su renta, que tampoco es que sea una actuación confiscatoria, podríamos decir. Y bueno, con esto, con este resumen general de lo que hace el Estado y vistos los impuestos, pues bueno, me gustaría ya acabar y dejarlo en vuestras manos para lo que queráis. Ahora, si alguien tiene preguntas, puede levantar la mano y le iremos dando por turno. Nadie tiene preguntas. Alcaí es verdad que lo ha explicado muy bien y ha quedado todo muy claro. Hombre, siempre hay algo que preguntar, eso sin duda. Dani, Sí, bueno, yo realmente iba a decir un poco lo que ha dicho Patricia, que al menos yo estoy tan pez en este tema que no tengo preguntas porque todo lo que habéis dicho, pues bueno, tengo aquí pues un montón de notas que he tomado porque la verdad es que ha sido súper didáctico por parte de los dos. Como que Alejandro, para quien no sepa, es doctorando en economía, que no es que sea un mindundi que hemos pillado por ahí que sabe bastante del tema el mozo. Con que eso, preguntas en realidad no tengo porque ha sido todo pues como información nueva para mí. Entonces, gracias a los dos por esta charla. Sí que igual se me podría ocurrir como pregunta, en cualquiera de los dos, los que sepáis, ¿le veis realmente un futuro en el que se pueda actuar globalmente para, pues eso, en temas de paraísos fiscales, de evasión de impuestos y demás? ¿Creéis que realmente en algún futuro habrá esa colaboración? Se nos ha enrojecido tanto Biden como para llegar a ello. Hablo yo. Alberto, ¿quieres comentar algo? Lo que quieras. Si quieres comentar. Pues bueno, comenta a tú ver, primero y mi luego me sumo yo. opinión. Vale. Mi opinión, Dani, con respecto a esa pregunta, pues yo creo que va a ser fundamental, por supuesto, que las grandes potencias den un paso adelante. Con Biden lo estamos viendo y veremos si se materializa. Y si seguimos hacia adelante con esos planes que está anunciando, que son muy interesantes, y empuja a países como el nuestro, aunque ahora sí que tenemos un gobierno progresista, socialdemócrata, sí que nos empuja a países como el nuestro a seguir esa senda. Yo creo que va a depender mucho de la valentía que tengan los gobiernos. Y los gobiernos no solo estatales, sino también supranacionales, como puede ser la Unión Europea también, ¿vale? Entonces, lo que está claro es que Estados Unidos ha tomado la iniciativa. Vamos a ver en qué se materializa, como te decía. Y bueno, sin duda, la verdad es que es un gran paso para evitar paraísos fiscales, para evitar discriminación, ese daño que nos hacen los paraísos fiscales a países como España. Y espero que esa senda que ha seguido Estados Unidos la siga la Unión Europea y la sigan los estados como España, Alemania, Francia, etcétera. Por lo que parece que Estados Unidos está tomando la iniciativa en todo esto y también en otras cosas, y la Unión Europea lo está siguiendo. Por ejemplo, con las liberaciones de las patentes, Estados Unidos levantó el veto a ese bloqueo, vamos, y la Unión Europea ya se lo está pensando, y hay países como el nuestro ya ha dicho que sí. Entonces, vamos a ver si con estos planes fiscales que está proponiendo Biden en Estados Unidos, y bueno, para todo el mundo, porque ya sabemos que Estados Unidos, pues lo que al fin y al cabo, como primera potencia mundial, que aún mantiene ese primer puesto y aún no ha sido arrebatado por China ni por ningún otro país, pues creo que es una declaración de intenciones mundial, no solo para su país. Entonces, esperemos que siga esa senda y que podamos llegar a un mundo en general más justo en cuanto a tributación se refiere y en cuanto a impuestos y fiscalidad se refiere.
Yo a nivel de, bueno, por ejemplo, del impuesto de sociedades, sí que yo creo que es que los primeros beneficiarios son los propios países grandes, que son los que se están viendo muy perjudicados porque sus propias empresas, ¿no? Digamos, puedan establecer, como decías, las sedes en otros países y tributar allá y de forma que, por ejemplo, Estados Unidos pues puede no pagar apenas impuestos de sociedades o, bueno, en casi cualquier país también de la Unión Europea. Entonces, yo creo que al final es una cuestión de que los grandes países pueden llegar a salir beneficiados. Claro, en la era Trump probablemente había otros intereses detrás de la política económica, pero en la medida en la que también ahora hay unos intereses más sociales, pues es, bueno, eso, es que sales beneficiado si trabajas por esta cooperación internacional. Por lo tanto, bueno, en el fondo también parte un poco de lo que os decía, que había dos iniciativas internacionales para trabajar por esto, vamos, una a nivel de los países desarrollados y otra dentro de la Unión Europea. Claro, evidentemente aquellos países pequeños un poco que viven de situar a estas empresas van a estar en contra, pero bueno, al final se trata de cooperación internacional y que de todos los países que pueden beneficiarse de esto pues estén juntos y se apoyen. Hombre, yo creo que hay que ser ciertamente optimista con estos temas porque si no, nunca se van a poder solucionar. Desde el punto de vista de España, probablemente junto con la Unión Europea haya que seguir trabajando para adaptar el sistema fiscal a los nuevos retos de la fiscalidad internacional. Probablemente haya que revisar los impuestos, pero bueno, creo que ahora se estaba trabajando con una comisión de expertos para ver un poco cómo se podía actualizar el sistema fiscal. Y a nivel de la Unión Europea también. Yo creo que la Unión Europea es fundamental y tiene que dar pasos en esta línea, porque si no, lo que aboca es que los propios estados integrantes de la Unión Europea tengan que decidir unilateralmente qué hacen, si quieren luchar frente al fraude fiscal o a la ilusión o a la evasión. Entonces, yo creo que la Unión Europea tiene que hacer algo. No puede permitir que, bueno, pues estas tendencias internacionales se sigan manteniendo muchos años, porque al final redunda en la propia estabilidad de la Unión Europea, vaya, porque yo creo que tiene que haber más cohesión y más redistribución dentro de la Unión Europea. Y en la medida en la que un país se integra en la Unión Europea y pierde competencias internas, la Unión Europea tiene que proporcionar estas políticas nuevas que perdieron los estados nacionales en su momento. Pues muchas gracias a los dos. A vos. Por Fer, puedes preguntar cuando quieras. Vale, bueno, lo primero de todo también reiterar mis más sinceras gracias a los dos porque, bueno, yo creo que la presentación ha servido para estructurar un poco también los argumentos que podemos utilizar frente a aquellas personas que por autonomía dicen que impuestos es malo, reduciéndola a lo absurdo, y yo creo que estamos en un momento y creo que es parte de la reflexión que tenemos que hacer con lo que ha pasado en Madrid, que pagar impuestos pues no mola, pero al final nos olvidamos de que, bueno, contribuyen pues, a pagar la sanidad, a pagar las pensiones, a pagar la educación pública y a reducir desigualdades, sobre todo, como ha dicho Alejandro. Y yo creo que sobre todo con los últimos gráficos, pues eso, lo vemos muy claro, que es que si una persona que cobra 52.000 euros está ganando del pago de impuestos y de tener infraestructuras públicas, y eso no lo publicitamos y no lo hacemos saber como un activo que tiene pagar impuestos y ser parte de este sistema público, pues algo estamos haciendo mal como organización, ¿no? Ahí lo dejo. Y bueno, luego me gustaría preguntar dos cosas para los dos. En primer lugar, ¿qué cosas, si fuerais ministros de Economía o de lo que queráis, qué cosas del sistema fiscal español, por el lado de los ingresos, sobre todo impuestos, modificaríais? Y luego la segunda pregunta es también qué opináis del impuesto que se va a establecer para 2023 de las carreteras y cuáles son las consecuencias que pueden tener sobre la movilidad. Porque hemos hablado mucho del carácter redistributivo de los impuestos, pero no hemos hablado del carácter extrafiscal que pueden llegar a tener como un instrumento de reducción de la contaminación medioambiental y de cosas así. Vale, pues si quieres, Alejandro, voy también primero, luego comentas o como quieres. Sí.
bien. Vale. Respecto a la primera pregunta que hacía Fernando, bueno, esta pregunta seguro que Alejandro va a saber como mucho más que yo, cómo corregir algunos problemas que tengan algunos de nuestros impuestos, porque el sistema fiscal de España pues, es evidente que se tiene que modernizar seguramente y en muchos aspectos. A lo mejor yo en la primera que me dice que se me viene a la cabeza en cuanto en cuanto al sistema tributario español, no ya como ministro, sino como gobierno. Creo que habría que hacer mucha pedagogía de esto, de los impuestos, porque pasa luego que vienen partidos populistas, o que hacen populismo, ¿vale? Que no que sean populistas completos, como he dicho antes, como hacían Ciudadanos antes, que te decía que con un 47,5% ya el IRPF era confiscatorio, porque te quitaban la mitad de tus ganancias y tal, y la gente se lo cree. Es decir, a ti te dice una persona que estás ganando 100.000 euros y que te va a quitar el Estado de esos 100.000 euros 60.000, y se lo cree. Y dicen, joder, es confiscatorio. Vale, no, vamos a explicarlo bien. Es que te quitan, es como ha dicho Alejandro antes, es que te van a quitar un 47,5%, no, ahora mismo, bueno, pues como estamos los tramos ahí, no del total, es que a lo mejor te van a quitar a partir de X ganancias ya, y solo para esas. Es decir, por ejemplo, si ganas 100.000, te van a quitar a partir de los 80.000, pues solo vas a tributar al 47,5 20.000 euros, no 47,5 100.000. Entonces eso no está bien explicado, no está bien hecho, la gente no creo que no está enterada bien de esos problemas, de esos problemas, no de esos tramos, y por tanto genera confusión y la gente cree que el Estado pues te roba con los impuestos y que pagas muchísimo y que no se está siendo justo. Esa es mi opinión. Yo creo que hay que hacer pedagogía y hay que enseñar bastante bien a la población en general, también a nosotros, por supuesto, porque no somos los más listos evidentemente en impuestos, que habrá que sea experto. Yo no en mi caso, por ejemplo, experto en impuestos. Entonces, también me vendría bien ese aprendizaje en el sistema tributario español. Y respecto a la segunda pregunta, de las carreteras, justo lo estaba pensando antes. A lo mejor no es tanto también crear un impuesto a las autovías, crear peajes a las autovías o a las autopistas, bueno, autopistas ya las hay, sino incluso si es el momento ya de sacar ese tema. Es que incluso en 2023, digo, porque independientemente de que esté mejor o peor un peaje a todas las carreteras, es que no estamos hablando solo de autovías, es que estamos hablando incluso de nacionales y la medida es muy ambiciosa. Es que yo digo que no está ahí el problema ahora mismo de si hay que poner un peaje a las carreteras en 2023. Es que si quieres poner un peaje a las carreteras en 2023, porque precisamente estás diciendo que hay que fomentar el tren, el bus, los medios los sistemas de transporte colectivo y menos contaminante, tendremos que tener un sistema de vías, de tren, un sistema de conexión de autobuses efectivo, funcionando al milímetro y que dé cobertura de verdad a toda España, porque al fin y al cabo estamos hablando de un impuesto que pagaríamos todos los españoles. Pues yo creo que el tema primero está allí. Habrá que mejorar infraestructuras ferroviarias, infraestructuras también para horarios de autobús, también infraestructuras de carreteras para esos autobuses. No puede ser, por ejemplo, que en un pueblo que tiene la capital a 20 minutos se tarde en bus a lo mejor 1 hora y media, porque no hay horarios, porque no hay medios y porque hay que dar cobertura a muchos pueblos con muy pocos medios, ¿vale? Entonces yo creo que el debate está ahí. Si mejoramos las vías ferroviarias para que la gente use más el tren, use más el bus, comparta más los medios de transporte, pues se podrá hablar ya de este impuesto, estos peajes a las carreteras. Cuando toque hablar de ello, que será cuando todo eso esté mejor implantado, y ya veremos si en 2023 lo está, esperemos, ojalá, pues ya tocará hablar de si es más o menos justo ese impuesto o esos peajes. Pues es verdad que las carreteras necesitan mantenimiento y que conlleva un coste muy grande, es verdad.
pero a lo mejor la solución no está en un peaje donde tú tengas que pagar por ir de Madrid a Barcelona, como el otro día en la cadena se decía, que serían 21 euros o 19 euros por ir de Madrid a Barcelona. Todos los trayectos 21 euros de Madrid a Barcelona. A lo mejor no tiene que ir ahí ese tipo de impuestos a las carreteras, ese tipo de peajes. A lo mejor es que esto se tiene que incluir de otra forma, en otro tipo de impuesto, que fuera en la renta, que fuera, no lo sé, la verdad, yo, como te digo, no soy experto en impuestos, entonces no sé cómo se podrá implantar. Pero el sistema portugués, que es más o menos el que se quiere acercar a España con este tema, que ya veremos cómo se implanta ya también, y si se llega a implantar, de hecho, no sé, yo no lo termino de verlo, por ejemplo. Esto de poner peajes en todas las carreteras, incluso nacionales, es que estamos hablando incluso de nacionales. Es decir, que sea así de un pueblo a otro, que no esté conectado nada más que por nacionales, también tendrás que pagar un peaje. Bueno, pues no sé, es difícil, yo creo que es difícil de implantar y creo que a lo mejor si esos peajes, esos impuestos al mantenimiento de las carreteras es inevitable porque son muy deficitarias o porque es una exigencia del plan de recuperación, bueno, como lo queramos llamar, creo que se debería introducir no tanto como un peaje, entendiendo como peaje lo que entendemos ahora, introducir tu tarjetita a pagar y listo, sino a lo mejor como un impuesto en la renta, en los hidrocarburos, bueno, pues en alguno de esos, en algún impuesto de esas características. No obstante, Alejandro, que a lo mejor sabe más de cómo variar con esos impuestos, podría darnos también más detalles sobre ello. Mi opinión es esa. Mi opinión primero es mejorar las vías de transporte colectivo, ferroviarias, conexiones de autobús entre poblaciones y horarios, y luego ya hablar del impuesto a las carreteras, porque es que, como decía antes también Alejandro, quien va a soportar esos impuestos no es la empresa de camiones que tiene 20 camiones que está lo va a pagar, pero quien no va a soportar con mayor dureza somos las clases medias, las clases bajas y por supuesto el impuesto que lo vamos a soportar los ciudadanos en sí y bueno, pues no creo que no lo está haciendo ya y no creo que vaya a ser también una medida popular ni ahora ni en el futuro. Pero también va a depender mucho de cómo lo vendamos. Y no de cómo lo vendamos, sino también de cómo lo enseñemos. Volvemos otra vez a la pedagogía. Es que si tú lanzas a la ciudadanía ese globo sonda que se lanzó el otro día de las carreteras van a ser de pago en 2023, a todo el mundo a pagar peajes por salir a la carretera, pues evidentemente va a generar un rechazo, si no del total, pues de casi el total de la población. Pues habrá que explicarlo bien. O habrá que como te decía, ponerlo en perspectiva con otros impuestos, ver cómo se puede financiar las carreteras sin necesidad de implantar esos peajes o bueno, pues buscar soluciones para que la gente lo entienda y para que las carreteras se puedan seguir cuidando y arreglando sin provocar un gran gasto público al Estado. Dicho esto, ahora que Alejandro nos comente, a ver cómo lo podríamos también explicar y cómo lo podríamos conectar con otros impuestos. Sí, vale, pues empiezo por esto último mejor. Desde mi punto de vista, primero, claro, están las consideraciones puramente redistributivas, como decías, de quién va a soportar el impuesto. Bueno, y también de la propia definición que comentabas al principio de los principios tributarios, de que al final, ¿qué es lo que se busca con este impuesto? Porque un impuesto, en teoría, no tiene que ser finalista. Es decir, tú pagas un impuesto sin recibir una contraprestación. Si esto sería una tasa en este caso, bueno, desde el punto de vista impositivo. Si lo que se pretende es hacer un impuesto medioambiental, el efecto tendría que ser que directamente se redujeran o no existieran estos desplazamientos por carretera. Que, como decías, si no hay otras alternativas asequibles, al fin y al cabo lo que estás haciendo es repercutir un impuesto sin efecto sobre el medio ambiente, simplemente recaudando. Por lo tanto, podrías llegar a ser un impuesto medioambiental que no tuviera efecto sobre el medio ambiente. Por lo tanto, sería casi más visto como una figura de recaudación general del sistema tributario. Y por lo tanto, igual como decías, pues bueno, podría ser integrada de cualquier otra forma o alterando cualquier otro impuesto del sistema fiscal, sin necesidad de la creación de una nueva figura. No sé. Yo es que personalmente soy escéptico de esto.
pero no lo sé. No sé mucho más que poder aportar sobre este tema. Yo lo que creo es que los impuestos medioambientales, que puede estar bien aplicar algunos, pues tienen que ser con el objetivo de alterar las conductas y poder, digamos, afectar a que se reduzca estas actitudes, digamos, que son perjudiciales. Si no, pues tampoco tiene ninguna importancia. Para recaudar, pues están los impuestos generales y ya está. Y luego, claro, también considerando pues, los efectos... ¿Qué? Sí, perdona, Alejandro, que te he interrumpido, pero nada, muy rápido. También, por ejemplo, como este impuesto a las carreteras, o esta tasa en las carreteras, que como ha dicho Alejandro, viene es una tasa, puede ser relativa al medio ambiente, por la contaminación. Bueno, pues, ¿por qué no también, aparte de las líneas ferroviarias, y tal, fomentar el coche eléctrico como se está haciendo? Eso sí que se está haciendo, y en un futuro, cuando todo el mundo tenga más coches eléctricos, pues este impuesto medioambiental que para financiar las carreteras, pues lo puedes implementar, por ejemplo, en los hidrocarburos, en el diésel, en la gasolina, porque ya habrá una parte de la población que tendrá coches eléctricos, coches menos contaminantes, a lo mejor, o a lo mejor que ya no eléctricos, sino a lo mejor híbridos, que esa parte que contaminen menos. Claro, que es como dice Alejandro, es que ya entramos en el perro de la recaudación por recaudación. Es que si queremos, es la cuestión, ¿queremos poner una tasa, un impuesto para mejorar el medio ambiente o queremos recaudar por recaudar? Es que ahí está la cosa, claro. Entonces, sí, dice Fernando que está previsto quitar las bonificaciones al diésel. Pues por ahí debería ir a lo mejor la cosa, para financiar las carreteras. No implantar una figura impositiva nueva, como ha dicho Alejandro, sino, pues si quitas las bonificaciones al diésel y vas a recaudar, no lo sé, claro, porque a lo mejor quitando las bonificaciones recaudas, voy a inventar 2.000 millones más de euros al año, por ejemplo. Pues a lo mejor entre eso y entre otras medidas que tomes para mejorar el medio ambiente, tienes para arreglar las carreteras. Y para financiar el coche eléctrico, y para financiar las líneas ferroviarias, etcétera. Y nada, solo era hacer esta punta, Alejandro, y perdona por haber interrumpido. No te preocupes. Eso, y aparte de eso, no, el problema de las consecuencias distributivas, que al final muchas veces con los impuestos ambientales no existe esa pedagogía de quién soporta el impuesto, y al final pues recae principalmente también como otros impuestos sobre las rentas, digamos, más bajas o las que tienen más problemas, y acaba comiéndose una parte importante de su renta. Y que al final tampoco, o sea, si es un sistema justo fiscal y se trata de hacer una transición ecológica justa, pues tampoco puede basarse única y exclusivamente o solo en este tipo de tasas o impuestos que afecten nuevamente a las personas que ya quedaban bastante gravadas con el resto del sistema fiscal. Y sobre ese tema eso, sobre qué haría si fuera ministro, pues bueno, supongo que unas cuantas cosas. Depende de ministro de qué, claro. Porque, bueno, con el tema del transporte yo apostaría por los trenes, claramente, en el tema de movilidad. Y, bueno, en asuntos económicos, probablemente yo creo que a nivel español habría que hacer cierta homogenización de los impuestos más redistributivos como patrimonio, sucesiones y donaciones, que yo creo que están bien cedidos a las comunidades autónomas como recaudación, pero por la propia función redistributiva que tienen, la legislación debería ser estatal y no poder... Bueno, igual alguna bonificación menor podría ser introducida o adaptada al contexto de cada comunidad autónoma. Pero desde luego el sistema que hay actualmente de comunidades autónomas como Madrid pueden, por ejemplo, con sucesiones y donaciones bonificarlo al 100%, de forma que no existe el impuesto, simplemente presentas la declaración y luego sorprendentemente pagas cero. Pues bueno, eso es que no existe el impuesto, existe solo sobre el papel, pero a la hora de pagar está anulado. Claro. Eso es como hacer una trampa al solitario. Creas el impuesto y luego lo destruyes. Pues bueno, quiero decir, impuestos redistributivos yo creo que tienen que haber unos mínimos estatales, porque al final si no, entras en cuestiones de competencia fiscal que te puedes ir a vivir en tus últimos años de vida a Madrid o yo qué sé qué opciones, de forma que al final, pues bueno, puedes evitar el pago de estos impuestos redistributivos. Entonces yo creo que eso es un trabajo que tarde o temprano tiene que llegar. Y también con el tema de la financiación autonómica que comentabas al principio, creo que uno de los problemas principales del País Vasco y Navarra es que no contribuyen a estos fondos, al Fondo de Suficiencia Global y al otro Fondo de Compensación Interterritorial. De forma que al final estas dos comunidades autónomas, digamos, no tienen la parte de ser solidarias con el resto de España. Es decir, ellas recaudan sus impuestos, pagan al Estado la parte que les toca, pero no contribuyen a que en todas las comunidades autónomas haya esta suficiencia global para proporcionar los servicios públicos.
que entiendo que desde el punto de vista de la justicia fiscal y la solidaridad es uno de los puntos igual que en algún momento habría que reformar. Yo desde luego estoy a favor de que esté descentralizada las competencias, incluso eso, que exista el cupo, que puedan ellos fijar sus impuestos y todo lo que quieran, pero claro, tiene que ser bajo ya no el punto de vista de la igualdad, como lo entiende Ciudadanos, que es directamente todos lo mismo. Yo creo que el autogobierno es bueno y de hecho se ha visto con la pandemia que, pues bueno, cada comunidad autónoma ha podido gestionar según sus necesidades y yo creo que eso se ha visto positivamente por los ciudadanos. Pero claro, tiene que haber unos mínimos comunes y tiene que haber cierta solidaridad. Si no, al final se quebra el pacto social, que creo que es lo importante que hay que defender. Y no sé, con tema de impuestos, pues bueno, más allá de tratar de impulsar a nivel europeo cierta homogenización fiscal o incluso que el impuesto a sociedades pudiera ser a nivel europeo cedido a los estados, luego la recaudación, no lo sé, poco más, supongo. Me remitiré a lo que diga del grupo de expertos, uno que fue mi profesor de estos temas, que está en esa comisión. Así que me remite a su criterio. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues cerramos las jornadas. Un momento, una última cosa que me ha venido ahora. Sí. Cuando hablaba... Uy, un momento. Voy a volver a mi presentación. Hablando también de confiscatoriedad y demás. Bueno, un poco la tarifa española, que, bueno, hemos hablado antes del 51%. Os quería comentar sin más, mera anécdota, pero que también es curioso, durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos existió un tipo marginal máximo, es decir, el último tipo impositivo, que creo que estaba en torno al 90%. El 90%. Y bueno, esto durante el mandato de Roosevelt. Y la teoría era que lo que se quería eliminar era que existiera directamente cierta gente que ganara por encima de cierto nivel de renta. Es decir, que toda esa gente lo que tenía que hacer era contribuir para financiar el Estado, para financiar la guerra o para financiarlo, bueno, en general, el Estado estadounidense. Lo que os quiero decir con esto es que en cierto momento de la película, un 90% no se consideraba confiscatorio. Que prácticamente es decir, ya no cobres más, ya vale, ya has ganado lo suficiente, ya no puedes legalmente cobrar más. Y a día de hoy hay propuestas para Estados Unidos que hablan de un tipo marginal máximo del 75%, que no es poco. Luego en tipo medio, claro, nuevamente quedaría reducido y esto solo afectaría a tramos muy elevados. Pero bueno, simplemente por poneros en contexto de ciertos estudios que hablan en temas de fiscalidad sobre qué tipo máximo podría soportar un contribuyente. Que esto lo calculan también en base a las famosas estas curvas de Laffer que alguna vez utiliza algún fantástico ponente de estos de Ciudadanos o del PP en los debates electorales que dicen que bajar impuestos al final anima la inversión y hace que haya más renta. Pues bien, esto solo es cierto cuando el tipo impositivo es quizá inferior a este 70-60% en muchos tipos. Por lo tanto, nos encontramos en una situación en la que eso no va a suceder, ¿no? Un poco eso también por complementar la charla que me ha venido ahora. Bueno, pues si ya está todo y nadie tiene preguntas, finalizamos aquí. Dar las gracias a toda la gente que ha asistido y espero que os haya gustado tanto como a mí, porque ha sido una charla muy educativa. Muchas gracias a todos. Pues encantado. Gracias por venir a todos y a todas. Gracias. Adiós. Disfrutad del cine. Hasta luego. Que os vaya bien. Adiós.